significa estar en equilibrio químico? ¿Ok? Bueno, nosotros hemos normalmente aprendido a escribir las reacciones con una sola flecha en este sentido hasta ahora, ¿no? O en los cursos básicos generalmente uno escribe las reacciones como si fuesen procesos irreversibles. Cuando digo irreversibles es en un solo sentido. Por ejemplo, en el sentido de la flecha roja, es como normalmente se escribe. Sin embargo, como les decía, una gran cantidad de procesos y sobre todo procesos que son importantes en los sistemas vivos se dan en equilibrio, ¿no? Eso significa que una vez que se empieza a formar el producto, llega un momento en que ese producto también se descompone y regenera el reactivo, de tal manera que entonces ocurre la reacción en el sentido de la flecha blanca. ¿Ok? Y entonces la velocidad a la que ocurre el proceso en el sentido de la flecha roja llega un momento en que se iguala a la velocidad con que, en este caso, el tetraóxido de dinitrógeno se descompone en dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Hemos colocado estos colores porque precisamente el dióxido de nitrógeno es un gas pardo rojizo, mientras que el tetraóxido de dinitrógeno es un gas que tiende a ser incoloro, a veces ligeramente amarillo cuando están mezclados un poco con algo de dióxido de nitrógeno, ¿no? Pero si se tiene puro es incoloro, ¿no? Entonces hemos hecho énfasis aquí en este equilibrio dándole más o menos un color más claro al tetróxido y el color aproximado de los vapores de dióxido de nitrógeno. Entonces es un equilibrio, como ustedes ven, en fase gaseosa, ¿no? Cuando todas las sustancias están en el mismo estado físico, entonces hablamos de un equilibrio homogéneo, ¿no? Como este caso. Aquí en esta portada lo que estamos representando pues es la escritura de un proceso en equilibrio. Entonces, basta que ustedes vean una doble flecha como estas. Aquí está exagerada porque, bueno, es la portada y queríamos hacer énfasis en que estas dos flechas implican ya equilibrio. O sea que cuando usted ve una reacción y ve esta doble flecha, es un proceso en equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que las interpretaciones estequiométricas, o sea, todo aquello que tiene que ver con que, bueno, cuánto de esto reacciona o cuánto de esto se produce, se altera. Ya no va a ser que 2 moles, por ejemplo, como aprendimos, da 1 mol de esto, ¿no? Porque como está ocurriendo la reacción en el sentido de la flecha blanca, que llamamos reacción de reacción de retroceso, si ustedes quieren, se empieza a consumir. Así que si yo digo que no va a producir 1 mol, sino que una vez que se produce ese mol, entonces parte de ello se va a descomponer para dar el dióxido. Entonces, hasta que se alcance el equilibrio, y ese equilibrio entonces se relaciona con un valor que llamamos constante de equilibrio, que es la que nos va a permitir hacer los cálculos estequiométricos y que son muy importantes cuando uno maneja reacciones que están en equilibrio, ¿no? Hay que manejar la estequiometría referente a todos esos problemas de masas, volúmenes, etcétera, que ustedes han hecho. Ahora, en equilibrio, el cálculo se modifica, ¿no? No podemos decir que 2 moles produce 1 mol. ¿Por qué? Porque en este caso hay un equilibrio. Bien, dicho eso, entonces aquí tenemos la representación del equilibrio de manera tradicional, o sea, con las fórmulas que yo llamo en una dimensión, ¿no? 2 dióxido de nitrógeno gas da tetróxido de nitrógeno gas. Y debajo la representación, pues, de moléculas, digamos, si estas moléculas son angulares, donde el nitrógeno está representado por la esfera azul y el oxígeno por las esferas rojas. Entonces, es un poco para explicarles el contenido de la portada. Bien, entonces vamos a ver eh, algunas definiciones y algunos conceptos importantes en equilibrio. ¿Sí? Podemos tener un equilibrio de tipo físico. ¿Sí? Bueno, vamos, espérense un momentito que voy aquí a hacer un ajuste
antes de, porque estos colores, espérense un segundito, jóvenes, que dónde está aquí. No lo quiere. Espérense un segundo. Ah, acá está. Usted es acá, creo. Sí. A ver, sí, no. Bueno, ahora no me lo quiere dar. Hace un rato lo cambiamos a otro color, pero bueno, ya ni modo. Quería ponerle otro color porque el color rojo aquí se va a confundir un poco, pero supongo que fue en el cambio. Vamos a ver si ahora aparece cuando agarro este. No va a querer. Disculpen, jóvenes, pero es que quisiera, bueno, estaba acá. Listo, ahora sí. Y hay que restablecer, esperen un segundito, jóvenes, que hay que restablecer el puntero por alguna razón automático. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si ahora, ahí está. No se dejen ganar de la máquina, muchachos. Siempre la máquina tiene que hacer lo que el operador le comunica, no lo contrario. Bueno, voy a mover esta barra que ustedes no la ven, pero acá me está molestando. ¿Okay? Y voy a cerrar esto por aquí también. Bueno, decía que en esta segunda transparencia hay algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema que llamamos un equilibrio físico. ¿Por qué? Porque es, digamos, la evaporación del agua. El agua líquida puede entrar en equilibrio con vapor de agua siempre y cuando lo tengamos en un recipiente cerrado donde moléculas que se evaporan puedan condensarse. Entonces, la evaporación va en el sentido de la flecha blanca, mientras que la condensación va en el sentido de la flecha roja. Se condensa, se evapora. Entonces, cuando se establece el equilibrio, no significa que no se esté evaporando, sino que si una molécula se evapora, una se condensa. O sea, hay un equilibrio, se igualan las velocidades de evaporación y de condensación del vapor. Y entonces uno notara como si no se estuviera, como que no estuviera ocurriendo nada, pero no, están ocurriendo los dos procesos que están representados aquí por esta flecha a igual, a la misma velocidad. Entonces a partir de ese momento las cantidades de agua líquida y agua vapor no cambian. Si usted tiene esto destapado, obviamente las moléculas escapan y entonces el nivel del líquido empieza a bajar. Por eso es que para que se dé la reacción de condensación, el sistema tiene que estar cerrado, ¿no? Tapado, pues, para decirlo en un lenguaje popular. Así que eso lo consideramos un equilibrio físico, o sea, un líquido en un recipiente cerrado estaría en equilibrio con su vapor. Por otro lado, si tenemos como la reacción de la portada, un equilibrio químico, bueno, donde una sustancia, un reactivo eh, produce otro gas, en este caso el tetróxido genera el dióxido de nitrógeno, perdón. Y esta reacción, entonces, vamos a ver que yo puedo empezar y alcanzar este equilibrio, sea que yo parta del tetraóxido como está planteado aquí, o sea que yo parta del dióxido, o sea que invierta esta reacción y ponga, en vez de N2O4 aquí, ponga NO2, entonces sería 2NO2 me da N2O4, tal como está en la primera transparencia. Aquí está en este sentido. Y digo esto porque normalmente o convencionalmente se toma este como reactivo y este como producto, porque uno por convención parte de aquí. Sin embargo, cuando tenemos un proceso en equilibrio,
uno puede partir de cualquiera de los dos. O sea que este producto me puede llevar a un equilibrio con el dióxido. O si parto del dióxido, me puede llevar al equilibrio con el tetraóxido. Entonces, eso lo vamos a resaltar precisamente en la siguiente transparencia. Pero antes entonces les decía que la estequiometría ahora hay que tener cuidado porque yo, para hacer cálculos con reacciones que están en equilibrio, yo debo conocer la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es el producto de la concentración de los productos entre una relación entre las concentraciones de los productos con respecto a la concentración de los reactivos iniciales. En este caso, el tetráoxido es el reactivo inicial, ¿no? Okay. Y ya veremos entonces un procedimiento de cómo analizar el proceso en equilibrio si voy a hacer cálculos estequiométricos, o sea, de calcular cantidades de que se formen o que queden, etcétera, etcétera. Bien, la tabla 14.1 del texto que está aquí incluida en la parte inferior derecha, como ustedes ven, pues se miden las concentraciones molares de estos dos gases, ¿no? Están aquí y luego se hace la relación entre la concentración de dióxido con respecto a tetróxido y vemos que cambia. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la relación del cuadrado, o sea, la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado entre la del tetróxido, ¿sí? O sea, obtenemos siempre el mismo valor, como lo ven en la última columna que estoy señalando aquí con el puntero. Entonces, a ese valor constante de la relación de las concentraciones, pero ahora para que me dé un valor constante yo tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces, lo llamamos constante de equilibrio de concentración. Por eso es que ustedes ven que se le pone una sub C, K sub C, constante de equilibrio expresada en concentración, o sea, en moles por litro. Este paréntesis cuadrado, esta llave, como ustedes le llaman, corchete, no sé, yo le digo paréntesis cuadrado para no equivocarme. Estos paréntesis cuadrados que implican ya concentración molar, mol por litro, aunque no se diga explícitamente. Ok, entonces veamos la reacción en equilibrio que hemos tomado como modelo desde la portada, ¿sí? Y ahora la escribimos. Fíjense que indistintamente la estoy escribiendo partiendo del dióxido o en la diapositiva anterior partiendo del tetraóxido, ¿sí? Es indiferente. Entonces, lo que vamos a ver aquí es qué pasa con esta reacción, ¿no? Si yo aquí en la del medio, ¿no? Si yo parto de, ¿sí?, de dióxido de nitrógeno a tetróxido, ¿no? Entonces, yo voy a expresar mi constante de equilibrio como la concentración de tetróxido entre la concentración de dióxido al cuadrado, tal como estaba indicado en la tabla. ¿Eso qué significa? Bueno, analicemos. La línea roja está indicando cómo va disminuyendo la concentración del dióxido de nitrógeno, ¿no? Hemos escogido el color. Bueno, aquí el texto la puso verde, pero bueno, la concentración del tetróxido entonces empieza en cero y empieza a aumentar. Pero llega un momento en que el tetróxido se empieza a descomponer y su velocidad de desintegración iguala a la velocidad de su formación. O sea, la formación es a partir del NO2. Entonces, sea que yo parta del dióxido de nitrógeno, o sea, siguiendo esta línea roja, cuando llego a este punto, la concentración del dióxido de nitrógeno no cambia, no sigue disminuyendo. ¿Eso qué significa? Que si su concentración no cambia, es que significa que se está reponiendo. ¿Y cómo se repone? Bueno, porque se empieza a formar N2O4 que parte en cero, pero llega un punto que cuando hay suficiente N2O4 ocurre la reacción, el retroceso, y entonces ya su concentración tampoco cambia. O sea, la producción por la línea roja, o sea, en este sentido, o la descomposición por la línea blanca, se igualan esos dos procesos. Entonces ya la concentración de ambas sustancias, tanto del
dióxido de nitrógeno como el tetróxido se mantienen constantes. Entonces, cuando uno observa una gráfica de concentración-tiempo y todo se torna paralelo al eje de tiempo, entonces significa que hemos llegado a la situación de equilibrio. O sea, esta es una manera gráfica de ver cómo llegamos a un sistema en equilibrio. ¿Okay? Acá, la del medio, ¿cuál sería? Sería si yo veo la reacción partiendo del N2O4, o sea, que ponga aquí N2O4 en equilibrio con 2N2. O sea, ¿por qué? Porque el NO2 empieza en cero. Si empieza en cero, quiere decir que el reactivo de inicio es el tetróxido. Entonces, cuando el tetróxido empieza a disminuir, el dióxido empieza a formarse. Estamos hablando de la reacción si parto de aquí, como si estuviera viendo la reacción en este sentido. Ok, entonces, igual, se va a llegar a un punto donde la descomposición se iguala a la formación del dióxido, del tetróxido de nitrógeno. Acuérdense que el rojo, en la dirección rojo se forma tetróxido, en la dirección blanca se descompone el tetróxido. Entonces, si yo parto de tetróxido, el tetróxido empieza a disminuir, se empieza a formar el dióxido, pero llega un momento que el dióxido se empieza a formar el tetróxido, entonces su concentración permanece constante por la reposición en el sentido de la flecha blanca, y la del tetróxido se mantiene constante porque si se gasta en el sentido de la flecha blanca se repone en el sentido de la flecha roja. O sea, estamos en esta sección ya de las líneas de concentración de los gases que son paralelas, o sea que ya el sistema está en equilibrio. A partir de ese momento, entonces las concentraciones de ellos no cambian. ¿Okay? Así que esto es entonces, la otra situación es que yo puedo mezclar los dos gases y ya, o sea, no parto de cero de ninguno de los dos, sino que parto de una cantidad, tal como esta tercera gráfica, parto de una cantidad del tetróxido y parto de una cantidad de el dióxido va a formar tetróxido, el tetróxido va a formar dióxido, en este sentido aquí. Bueno, sí, el tetróxido empieza a aumentar porque el dióxido aquí está bajando más rápido, pero llega un momento igual, o sea que se puede partir un reactivo de cero y el otro, perdón, un reactivo inicialmente, o sea, esta que está aquí eh, sería la reacción partiendo del tetróxido, la primera partiendo del dióxido, que es la que está descrita aquí, ¿no? No tengo tetróxido, tengo puro dióxido y después cuando él empieza a bajar, entonces empieza a formarse el tetróxido y luego entonces se llega a la situación de equilibrio. Si parto de el tetróxido, inicialmente hay una cantidad, no hay de dióxido, pero después que se empieza a descomponer el tetróxido, se empieza a formar el dióxido hasta que se llega a la situación de equilibrio. Si parto con cantidades iniciales de los dos, o sea que tengo de los dos inicialmente, como esta última gráfica, sí, se empieza a aumentar la del tetróxido, a disminuir la del dióxido, pero hay un momento entonces que se igualan, ¿no? Perdón, no que se igualan, que no cambian, ¿no? Porque no llegan a ser iguales, ¿no? La constante del equilibrio, dependiendo de su valor, nos vamos a dar cuenta que no son iguales las concentraciones de los dos gases, sino que a partir de llegar al equilibrio, sus concentraciones no cambian. Eso es lo que quieren decir estas tres gráficas, ¿no? Así que puedo llegar al equilibrio en las tres gráficas. Si llega al equilibrio, sea que se parta de un reactivo, o sea que se parta del otro reactivo, o sea que se parta con cantidades de ambas sustancias. Okay, eso es lo que queremos que se quiere presentar en estas tres gráficas que tenemos ahí. Ok, bien, vamos a ver cómo se define numérica o matemáticamente, si ustedes quieren, en la constante de equilibrio. Bien, si escribimos una ecuación de manera general, como está representada aquí en esta ecuación, y se alcanza el equilibrio, entonces obviamente la constante de equilibrio se va a expresar, y ahora sí, la concentración de C elevado a la coeficiente que la balancean. Para los casos de equilibrio se igualan a los coeficientes, para que no se... En cinética vimos que no necesariamente, pero aquí
para los casos que vamos a manejar, sí, la concentración de D a la D y la concentración de A a la A y la concentración de B a la B. Producto de la concentración de los productos, valga la redundancia, entre el producto de la concentración de los reactivos elevado a los correspondientes exponentes que balancean la ecuación. Esa relación que está aquí, ¿sí? Ah, se conoce como la constante de equilibrio en base a estos dos autores que están ahí. Bueno, entonces, déjenme ver si es aquí que ya tenemos, no, todavía no. Tenemos un tallercito, o sea que eso es para no estar hablando tanto y que ustedes tampoco se me duerman por allá. Le ponemos un tallercito aquí a media presentación. ¿Okay? Bueno, veamos ahora cuando participan gases, como en la reacción que hemos tomado como ejemplo desde el inicio, desde la portada. La descomposición del tetróxido o la formación del dióxido, como ustedes quieran llamar esta ecuación, la descomposición del tetróxido o la formación de él, o sea que vea cualquiera de las dos flechas, la de abajo y la de arriba. Entonces yo puedo escribir la constante de equilibrio. Si la escribimos en este sentido, entonces suponemos convencionalmente que partimos de aquí, entonces sería esto al cuadrado entre la concentración de este, tal como está expresado aquí. O, ¿qué sucede? Cuando se trata de gases, es más difícil medir las concentraciones en moles por litro que medir la presión. Entonces uno puede escribir una constante en base a presiones de los gases que participan y la constante de equilibrio sería la presión del dióxido de nitrógeno al cuadrado elevado al exponente sobre la presión del tetróxido de nitrógeno. Esta expresión que está aquí. ¿Cómo se relacionan la constante de equilibrio expresada en concentración con la constante de equilibrio escrita o representada por presiones? O sea, la de aquí abajo, ¿cómo se relaciona con la de acá arriba? Bueno, escribamos esta ecuación que está aquí, la vamos a reproducir aquí, pero en vez de poner presión de dióxido de nitrógeno, ustedes se recuerdan, si son gases y los consideramos como gases ideales, entonces PV es igual a NRT, o lo que es mismo, la presión va a ser igual a NRT entre V. Entonces, aquí lo tenemos, NRT entre V, todo con esta llave, o sea, esto es moles sobre volumen, porque el volumen, si lo paso para acá, va PV, ya estaría multiplicado, sería la ley de los gases. Entonces, presión es igual a NRT entre V. ¿Okay? Entonces, elevado al cuadrado, porque aquí tengo la presión elevada al cuadrado, ¿no? Y la presión del N2O4 sería la concentración de N2O4 por RT elevado a la 1. Entonces, si yo trabajo esta ecuación que hemos puesto aquí, Kp, ¿sí? Y pongo las RT, que son factores comunes, RT está multiplicado elevado al cuadrado aquí y en el denominador está elevado a la 1. Entonces yo puedo decir que esto es RT elevado a la 2 menos 1, que es lo que hemos hecho aquí. Y luego esto, N sobre B es concentración de NO al cuadrado, porque todo esto en esta corchete está elevado al cuadrado. Y la sobre la concentración de N. Entonces, esto que está aquí es la constante expresada en concentración. Quiere decir que Kp va a ser igual a Kc, que es esto que está aquí, por RT elevado a la 2 menos 1. Pero 2 menos 1, ¿qué es? Yo tengo aquí 2 moles de producto gaseoso y al comienzo tengo un mol de gas. Quiere decir que la variación de moles de gases es de 1 a 2, por lo que es lo mismo. Si consideramos esto la situación final, esto es 2 menos 1. Eso es lo que está aquí. Y 2 menos 1 es la delta N gaseoso, o sea, la variación en el número de moles de gas. Tener en cuenta que esto es moles gaseosas, ¿eh? Porque si tienen un equilibrio donde hay otras sustancias que no sean gaseosas, entonces no la toman en cuenta, ¿eh? Sí, que si vamos a relacionar una constante de concentración a una de presión e introduzco los parámetros de las leyes de los gases,
entonces solamente lo voy a considerar aquellas sustancias que son gaseosas. No pierdan eso de vista, ¿no? Porque a veces uno se va en gusto y empieza a aplicarle la ley de los gases hasta otras sustancias que no son gaseosas. Y por eso es que yo les insisto que ustedes ya tienen que acostumbrarse a, si escriben una ecuación, escribir el estado físico, sea sólido, líquido o gas, o si está en disolución, acuoso. ¿Sí? Bueno, déjenme ver si es que está por aquí, no quiero saltarme en la actividad. Aquí está. Bueno, aquí tenemos un equilibrio que hemos puesto aquí, equilibrio y constante, pero a este yo lo subrayo aquí, le puse equilibrio heterogéneo. ¿Por qué este es un equilibrio heterogéneo? Porque, bueno, yo parto de carbonato de calcio que se descompone térmicamente en óxido de calcio, que es un sólido también, y dióxido de carbono, que obviamente es un gas, ¿no? Entonces, en este sistema, para seguir esta reacción, es más fácil ver cómo se está formando el gas. Y si el gas se forma, va a generar una presión aquí adentro. Por eso tiene en este esquema aquí un manómetro que permite medir presión por la diferencia de altura de la columna de mercurio. Acá entonces, en esta reacción, si se descompone el carbonato de calcio, va a dar óxido de calcio, entonces son sólidos los dos, están acá abajo, y el dióxido de carbono gas. Así que cuando yo voy a seguir este equilibrio, me enfoco en el gas, porque es más fácil de medir su presión. De tal manera que la constante de equilibrio está en función de la concentración del dióxido de carbono. ¿Y a qué será igual la Kp? A la presión del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Cuál es la variación en moles gaseosa? 1, porque hay 1 aquí y acá no había gas. Entonces, Kp y Kc en este caso, Kp será igual a Kc por Rt, porque entonces Rt estaría elevado a la 1. ¿Ok? Serían iguales, ¿no? Ok, entonces aquí está el esquema. Disculpen que acabo de tocar algo y me acaba de aparecer esto. Déjenme ver si lo puedo quitar. Ahí lo debo quitar. Sí. Y va a mover esto que está aquí. Okay, ahora sí. Bien, entonces aquí tenemos un taller. Uno dice hacer las prácticas de las páginas 628, 630, 632 y 633 del texto. Esa es una actividad para ver cómo hemos captado. Bueno, esta no es una actividad, la llamo taller. Cuando hacemos las cosas aquí en clase, yo las llamo taller. Así que entonces vamos a hacer un, una paradita técnica donde ustedes ahora van a tomar la batita. ¿Sí? Entonces voy a salirme de aquí.